Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy implementaremos un rectificador monofásico de onda completa semicontrolado y veremos el efecto de los diferentes tipos de carga, ¿no? Revisando el material de estudio, ¿no? Tenemos como ustedes pueden observar, tenemos un rectificador monofásico de onda completa no controlado dado que tenemos diodos en el rectificador y por lo tanto no podemos controlar el ángulo de disparo, ¿no? Una siguiente configuración es esta, ¿no? La del rectificador monofásico totalmente controlado, ¿no? En este caso vemos de que los diodos han sido reemplazados por tiristores, ¿no? Con lo cual tenemos control en los dos semiciclos de un ciclo del voltaje de alimentación, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos revisando el material de estudio, se nos sugieren configuraciones para el rectificador monofásico de onda completa semicontrolado, ¿no? Semicontrolado dado que a pesar de que rectifica en onda completa, únicamente se requieren un par de tiristores para lograr el control en ambos semiciclos, ¿no? Si nosotros observamos la siguiente diapositiva, observemos que ahora los tiristores se encuentran en la parte inferior, tal como indica. Los tiristores tienen sus ánodos en la salida negativa del rectificador. El rectificador como tal lo componen estos cuatro semiconductores. La salida positiva se encuentra en la parte superior y la salida negativa en la parte inferior, tal como están dispuestos los semiconductores, ¿no? Esto para todos los semiconductores que ya hemos visto, ¿no? Salida positiva, terminal superior; salida negativa, terminal inferior. Y un tercer ejemplo de un rectificador monofásico de onda completa semicontrolado es el que pueden observar en pantalla, ¿no? Bueno, en nuestro caso vamos a implementar este rectificador, ¿no? Entonces, revisando un poco la teoría, más adelante en el material de estudio ustedes encontrarán los modos de funcionamiento del rectificador que estamos estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se observa que en el semiciclo positivo la circulación de corriente a través del rectificador de onda completa se da en este sentido, ¿no? Si podemos seguir las flechas, ¿no? Circula a través de la fuente, el tiristor 1, la carga, el tiristor 2 y regresa a la fuente. Semiciclo positivo. En el semiciclo negativo, en la siguiente diapositiva, ¿no? Recordemos que esta es una onda sinusoidal. El semiciclo positivo desde 0 a 180 grados, semiciclo negativo desde 180 a 360 grados. Entonces, en el semiciclo negativo, la fuente invierte su polaridad, por lo cual él va a entregar corriente desde esta terminal, la terminal negativa. Y por tanto, la corriente fluye de esta forma, ¿no? Entonces la corriente sale de la fuente por la terminal negativa, no puede ingresar al tiristor 2 debido a la conexión que tiene, no puede ingresar la corriente por el cátodo de un tiristor, entonces ingresa por el ánodo, el tiristor 3, circula por él, va a la carga, sale de la carga y ahora la corriente no puede circular por el tiristor 2, dado que si lo hiciera regresaría a la terminal negativa y la corriente si sale por la terminal negativa debe regresar hacia la terminal opuesta, ¿no? Entonces la corriente en este punto circula por el tiristor 4 y luego regresa a la terminal con polaridad opuesta, ¿no? Negativa en este caso.
Ahora, aquí es importante notar, ¿no?, que en estos dos modos en estos dos formas de operación para cada semiciclo, es necesario que para que estos tiristores puedan conducir se envíe una señal de disparo en las compuertas de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en el semiciclo positivo van a conducir por tiristor 1, tiristor 2, y necesito enviar una señal de disparo, que es la misma, para esos dos tiristores. Entonces ahí, debido a que los dos deben conducir simultáneamente, ¿no?, entonces con una señal de disparo yo conmuto a los dos tiristores. ¿Ok? 180 grados después, es decir, en el semiciclo negativo, ya hemos visto la forma de circulación de la corriente y conducen el tiristor 3 y el tiristor 4. Entonces, debido a que deben conducir simultáneamente para que pueda fluir la corriente hacia la carga desde la fuente, deben enviarse también señales de disparo hacia cada uno de estos tiristores. Entonces, debido a que la conducción es simultánea, la conducción de corriente es simultánea a través de los dos tiristores, con un siguiente pulso, ¿no?, voy a conmutar a ambos tiristores, ¿no? Entonces necesito generar dos disparos, uno para el semiciclo positivo que permita la conducción del tiristor 1 y del tiristor 2, y otro en el semiciclo negativo que permita la conducción del tiristor 3 y el tiristor 4. ¿Ok? Bueno, entonces aquí se observa las señales de compuerta, ¿no? Tenemos aquí en el tercer oscilograma el voltaje de salida, ¿no? La señal de compuerta para el tiristor 1 y también para el tiristor 2, 1, 2, semiciclo positivo. 180 grados después, ¿no?, debe conducir el tiristor 3 y el tiristor 4. Entonces se envía un pulso hacia ellos y por lo tanto aparece un voltaje rectificado en el semiciclo negativo, en el voltaje de salida. Recordemos que con el rectificador de media onda no controlado, ¿no?, en un semiciclo, ¿no?, que recuerden que un semiciclo de una señal de 60 Hz es 16,67 milisegundos, es decir, aquí terminaría el ciclo, ¿no?, en este punto. Solamente teníamos solamente rectificábamos en un semiciclo, el positivo, ¿no?, es decir, no aparecía esta señal. Bueno, y en general, ¿qué se logra con un rectificador de onda completa? Elevar el voltaje promedio de C que recibe la carga, ¿no?, y también la corriente promedio de C, obviamente. Recuerden que el voltaje promedio, la señal promedio, se calculaba mediante la integral de la señal, ¿no? Entonces la integral básicamente calcula el área bajo la curva, y si en un rectificador de onda completa yo tengo dos rectificaciones, ¿no?, digámoslo así, tendré mayor área bajo la curva en un ciclo. Por lo tanto, el voltaje promedio se eleva, ¿no? El voltaje promedio es básicamente distribuir estas áreas bajo la curva, ¿no?, de forma igualitaria a lo largo de todo el ciclo, ¿no?, de todo un ciclo. Es como se puede interpretar como que esté trazando una línea recta desde tiempo cero hasta cuando finaliza el ciclo, una señal constante, ¿no? La señal constante va a aumentar o variar, va a aumentar o disminuir dependiendo del ajuste del ángulo de disparo. Si yo el ajuste del ángulo de disparo lo muevo hacia la derecha, es decir, acerco a 180 grados hasta este punto, el área bajo la curva se va a reducir. Si lo acerco a 0 grados, el área bajo la curva va a aumentar, ¿no?, dado que rectificaré un mayor porcentaje del voltaje de alimentación. Bueno, entonces pues procedemos a implementar nuestro circuito, el cual va a ser el que habíamos mencionado, este circuito, ¿no? Entonces, para ello
accedemos a MATLAB, Simulink, creamos un modelo en blanco, ampliamos, buscamos los elementos. Entonces dentro de Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Electrical Sources, empleamos una fuente de voltaje alterno. Luego buscamos los semiconductores, los encontramos en Power Electronics, y para ello buscamos los tiristores, ¿no? Tiristor 1, y necesitaremos 4. Perdón, necesitaremos 2, y necesitaremos también 2 diodos, ¿no? Entonces buscamos el diodo, lo copiamos, control C, lo pegamos, control V, y luego procedemos a implementar la configuración del rectificador, ¿no? Entonces recordemos que estos rectificadores, el cátodo iba hacia la terminal positiva, implementamos la conexión. Entonces básicamente, ¿cómo interpretamos esta conexión? Necesitamos 2 ramales en serie, donde en la parte superior estén los tiristores y en la parte inferior los diodos, ¿no? Entonces regresamos al modelo y realizamos la conexión. Tenemos nuestros 2 ramales. Bueno, antes de continuar conectando, busquemos la carga. En este caso será una carga resistiva. Lo hacemos mediante este bloque Series RLC Branch. Reducimos el tipo de carga resistiva, la ajustamos en un ohmio, rotamos, o directamente podríamos ponerle 10 ohmios, ya que la guía eso nos solicita para esta práctica, ¿no? 10 ohmios, 1 milihenry de carga y FEM 50 voltios, ¿no? Entonces, al igual que en prácticas anteriores, lo haremos progresivamente. El tipo de carga, ¿no? Entonces, las terminales de los cátodos deben estar conectadas, las terminales de los ánodos deben estar conectadas, la resistencia se conecta entre estas terminales, ¿okay? Que son las terminales de la carga. Podríamos hacerlo de esta forma. Terminal positiva superior, terminal negativa inferior. Y la fuente de alimentación se conecta entre estas 2 terminales, ¿no? Es decir, aquí, tal como indica el circuito. Si reemplazamos todo esto por una fuente de alimentación, ya que básicamente este transformador sirve como aislamiento, ¿no? Es decir, si aquí llegase a haber un cortocircuito en la carga, ¿no? La fuente, y no estuviese este transformador, la fuente podría entregar la corriente nominal que él puede entregar. En cambio, con un transformador, ¿no? Él también va a entregar su corriente nominal, pero si nosotros dimensionamos el transformador para que tenga cierta potencia, la corriente de cortocircuito es la que va a poder circular en caso de que hubiera un cortocircuito en la carga, ¿no? Entonces se limita la corriente máxima. En cambio, esta fuente proviene de algún transformador de distribución o incluso un tomacorriente, dependiendo de dónde se lo conecte, y podría entregar un valor mucho mayor que la corriente de cortocircuito que el transformador, ¿no? Entonces básicamente con este elemento nosotros
aislamos en primer lugar y limitamos también la corriente que puede llegar hacia la carga en caso de que hubiera un cortocircuito. Pero bueno, entonces si consideramos que este elemento es una fuente y la tenemos entre estas terminales, la fuente de alimentación se conecta entre este punto y entre este punto, es decir, básicamente en la conexión serie entre los dos ramales, ¿no? Esta es la conexión serie entre un ramal y esta es la segunda conexión serie del otro ramal. Tenemos dos ramales, tiristor 1, diodo 4, tiristor 3, diodo 2. Entonces eso era lo que teníamos anteriormente en nuestro circuito, y entonces la fuente de voltaje se conecta en esos puntos, ¿no? Podríamos moverlo, podríamos incluso desplazarlo más. Bueno, esto básicamente con la finalidad de poder incorporar los medidores de corriente. Ok. View, zoom, fit to view. Ok. Medidores. Necesitamos medir corriente en la carga. Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Measurements. Un measurement, medición de corriente y medición de voltaje. Conectamos estos instrumentos para censar la corriente de la carga, ¿no? En este caso este sería el primer medidor. Y este es el segundo medidor. Podríamos visualizar también la corriente de la fuente. El voltaje de la fuente, control I, podríamos medir la corriente, perdón, aquí tengo que cambiar, reemplazar este elemento. Ok, medimos la corriente de los tiristores. Podremos medir la corriente de este diodo. Hacemos lo mismo para este elemento.
giramos, reflejamos, perdón, control I, ok, y nos faltaría la corriente a través de este diodo. Podríamos agregar los scopes respectivos: Simulink, Sinks, Scope. Y bueno, aquí una funcionalidad nueva sería quizás el uso de las etiquetas, ¿no? Entonces estas etiquetas se denominan GoTo y From, ¿okay? From y GoTo. Entonces, por ejemplo, esto nos permite evitar que los cables vayan hacia un scope y creen una distracción visual, ¿no? Para quien primera vez ve el circuito. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el voltaje de salida. Vamos a directamente en el scope también a crear 4 puertos con una disposición como se muestra en pantalla. Y regresando al uso de etiquetas, podemos emplear en el primer puerto el voltaje de salida, ¿no? Como usamos las etiquetas, al dar doble clic aparece la máscara y le agregamos un nombre a esa etiqueta, por ejemplo voltaje de salida, o puede ser de out. Lo mismo hacemos con la etiqueta que va a recibir esa señal, ¿okay? Y lo hacemos de esa forma. Añadimos otra etiqueta aquí parece un error, copié una etiqueta y bueno, aquí nos aparece un error indicando de que hay duplicado de señales, y tiene sentido, no pueden haber duplicados de señales porque señales diferentes como la corriente de salida y el voltaje de salida no pueden tener la misma etiqueta GoTo. Entonces eso nos indica MATLAB. Entonces simplemente lo que hacemos aquí en esta etiqueta es editar el nombre de la misma, y ahora ya nos aparece solo advertencia indicando de que esta etiqueta le hace falta la etiqueta From. Entonces para ello podemos copiar esta y le cambiamos, pero observen de que pueden haber varias etiquetas From con el mismo nombre. Lo que no puede es haber varias etiquetas GoTo con el mismo nombre. Entonces esta etiqueta From le cambiamos el nombre y sabemos de que va a ser la corriente de salida de esa forma. Nos haría falta visualizar la corriente a través la corriente de la fuente
le cambiamos el nombre a esta etiqueta y de source, de la fuente de alimentación, nos indica de que hace falta mencionar la etiqueta from. Creamos una nueva a partir de las que tenemos ya creadas. Control V para pegar. A esta etiqueta le cambiamos el nombre y ese, clicar OK. Nos faltaría el voltaje de alimentación con este tipo de etiqueta, go to, control I para hacer un reflejo, conectamos BS o, para no confundirnos, voltaje de alimentación y corriente de alimentación y IN. Tenemos que renombrar esta etiqueta, clicar OK. Podríamos en el voltaje de salida emplear un MUX multiplexor para poder agrupar la señal del voltaje de salida y el voltaje de alimentación. Entonces, bueno, simplemente vamos a hacer un reordenamiento de las señales y en este cuarto canal vamos a poner la corriente de entrada. Aquí debemos editarla para que sea IN. Okay. Esa fue la advertencia, nos haría falta este voltaje, actualizarlo y sería el que se va a mostrar en esta etiqueta de IN, aplicar OK. Podríamos en este tercer canal, en este tercer puerto, visualizar la corriente de este tiristor y del siguiente tiristor. Entonces empleamos otro MUX
y hacia él van a ir estas dos señales, ¿no? Control I, cambiamos los nombres. En este caso sería la corriente. Antes de ello vamos a darle un nombre a los tiristores. Format show block name on, lo mismo para este tiristor. Show block name on, show block name on, show block name on. ¿Ok? De acuerdo a lo que nos sugería esta diapositiva, tiristor 1, diodo 2, 1, 2, 3 y 4. TH1, diodo 2, TH3, diodo 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí podemos darle nombre a las etiquetas. Esta sería la corriente del tiristor 3. Esta sería la corriente del tiristor 1. Podríamos aprovechar y hacer lo propio para estos tiristores. Control I para hacer un reflejo. Esta sería la corriente del diodo 2. Control I para hacer un reflejo. Y esta sería la corriente del diodo 4. Aplicar OK. Y nos aparecen advertencias indicando de que hacen falta las etiquetas from. Entonces para este primer caso, para este primer osciloscopio, posiblemente tengamos dos osciloscopios, vamos a agregar de esta forma las etiquetas. Ok, y entonces aquí tendremos la corriente del tiristor 1, este de aquí, y aquí tendremos la corriente del tiristor 3. Sabemos de antemano que las corrientes a través del tiristor 1 y del diodo 2 van a ser iguales debido a la activación simultánea, ¿no?, de las compuertas y la forma de circulación de la corriente. Sin embargo, en el cruce por cero, dependiendo de la carga, si fuese inductiva, es posible que la corriente cambie ligeramente después del cruce por cero, ya que entre para esta configuración no. Eso sería para otra configuración. En caso de que este tiristor 3 estuviese acá, el diodo 4 estuviese acá, se observaría que habría un camino de conducción del diodo de paso libre intrínseco, ¿no?
Es decir, no necesitaría agregar un diodo de paso libre aquí para que cuando en el cruce por cero la corriente busque seguir conduciendo, ¿no? Lo haría a través de este ramal, ¿no? Por aquí se extinguiría la corriente luego del cruce por cero para una carga RL, si es que estuviera el diodo aquí y este tiristor estuviera acá, es decir, intercambiar el diodo 4 con el tiristor 3. Es lo que se muestra en esta configuración de aquí. Aquí se indica de que el diodo 2 y el diodo 3 funcionan como diodos de paso libre para la carga RL con FEM. Entonces seguimos con nuestro circuito. Y ahora lo que, bueno, aquí aparece un error, simplemente son warnings indicando de que nos hace falta ver la corriente de los diodos inferiores. Podemos hacer algo, podemos copiar estas dos etiquetas para mostrarlas en un diferente scope, que es el que tenemos aquí. Corriente 1, tiristor 3, corriente diodo 4, corriente, podemos hacerlo en orden nada más, no, quizás tal como estaba, diodo 2, y del diodo 4. Ya con eso no tendríamos advertencias, nos hace falta configurar la fuente y algo más. En este caso la guía nos sugiere que la fuente sea de 220 voltios RMS con una frecuencia de 60 Hz. Entonces para ello configuramos esta fuente de voltaje con este valor, y recordemos de que si nos dan el valor RMS lo multiplicamos por raíz de 2 para poder obtener el valor pico, ¿okay? Eso se cumple para una señal sinusoidal. La frecuencia es de 60 Hz. Clic aplicar, ok. Y como último paso nos haría falta configurar las compuertas de los tiristores. Recuerden de que necesitábamos únicamente dos señales de pulso, ¿no? Que en este caso serán la que tenemos aquí arriba para el semiciclo positivo y una que está desplazada 180 grados para el semiciclo negativo. Recuerden además que con una sola señal de compuerta para conducción en el semiciclo positivo pueden activarse dos tiristores, ¿no? Mientras que para los otros dos tiristores, el tiristor 3 y el tiristor 4, en este caso tiristor 3 y en nuestro caso diodo 4, vamos a necesitar otra señal que es la que tenemos aquí, ¿no? Para conmutar a este tiristor. En el rectificador de monofásico de onda completa totalmente controlado, ¿no? Que lo realizaremos posteriormente, veremos de que ahí se van a necesitar los 4 tiristores, ¿no? Ya no solamente dos tiristores y 2 diodos como lo estamos haciendo en nuestro circuito, sino que realizaremos la implementación con 4 tiristores, ¿okay? Entonces en este caso tenemos los parámetros a medir. Podríamos, antes de simular, buscar el bloque PowerGui. Lo ubicamos por aquí. Podemos guardar el circuito. Monofásico de onda completa
semicontrolado. Okay. Guardar. Y recordemos cambiar el tiempo de simulación, señal de 60 Hz, un ciclo es 16,67 milisegundos. Podríamos simular hasta casi 4 ciclos, 70 milisegundos. Simulamos, pero nos haría falta generar las señales de pulso. Entonces buscamos el bloque Pulse Generator. Lo conectamos hacia la compuerta del tiristor 1. Lo configuramos, ¿no? Entonces en este caso vamos a disparar en 0 grados, el phase delay lo vamos a considerar 0, el ancho de pulso mantenemos ese valor y el periodo lo cambiamos, ¿no? Recordemos de que la frecuencia es de 60, por lo tanto el inverso de 60, 1 dividido para 60 nos daría el periodo en segundos, ¿no? Directamente y con más precisión. Guardamos y ahora sí nos haría falta el siguiente pulso. Entonces aquí hay algo interesante. Podríamos, por ejemplo, hacer un reflejo de este tiristor, ubicarlo de esa forma. Podríamos cambiar esto. Lo copiamos a partir de este bloque, lo hacemos un reflejo, lo conectamos, ¿okay? Y lo configuramos de la siguiente forma, ¿no? Ya teníamos el periodo y ahora lo que nos interesa es configurar el delay. Entonces habíamos dicho que para conducción en el semiciclo negativo, que es lo que va a realizar este tiristor 3, ¿no? Ya que la corriente, la fuente invierte su polaridad en el semiciclo negativo, la corriente fluye desde la fuente por este ramal, tiristor 3 carga, regresa a la terminal negativa de la fuente, que en este momento en el semiciclo negativo debe ser la terminal superior de la fuente, y lo hace a través del diodo de 4, ¿no? Tal como se indicaba en este gráfico, ¿no? Entonces debe generarse un pulso 180 grados después del primero. En nuestro caso estamos disparando a 0 grados, por lo tanto 180 grados después se va a generar el siguiente pulso. Entonces 180 grados eléctricos para una señal de 60 Hz es básicamente el periodo dividirlo para 2. Entonces, si nosotros conocemos que el periodo es 1 sobre 60, podemos en phase delay modificar el valor, ya que con phase delay cambiamos el ajuste del ángulo de disparo, lo dividimos para 2. Nuevamente, aplicar OK, y ahora sí podemos simular y ver los resultados, ¿no? Tenemos el primer osciloscopio y entonces bueno, aquí nuevamente, al igual que en prácticas anteriores, el sample time lo cambiamos para tener mejor para que las curvas se suavicen. Simulamos nuevamente,
ya hay mayor suavización de las señales y estamos observando, ¿no?, de que en el canal superior tenemos el voltaje de salida de color azul, el voltaje de alimentación es la señal amarilla. Observen que aquí en esta etapa se sobrepone, es el voltaje de alimentación. En el segundo oscilograma tenemos la corriente de salida, en el tercer oscilograma la corriente del tiristor 1 y la corriente del tiristor 3 de color azul. La del tiristor 1 es de color amarilla. En el cuarto canal tenemos la corriente de alimentación, ¿no? Si no me equivoco, sí, la corriente de alimentación, la que entrega la fuente. Esto sería para un ajuste del ángulo de disparo de 0 grados. Algo que se puede notar es el hecho de que cuando conduce el tiristor 1 no conduce el tiristor 3. Observen que la señal azul es 0, mientras que cuando conduce el tiristor 3, el tiristor 1 no conduce, es decir, su corriente es 0. Cada tiristor, en este caso el tiristor 1, conduce en un semiciclo y el tiristor 3 en el otro semiciclo. Esto sería para un ajuste de 0 grados en el ángulo de disparo. Veamos ahora el efecto para 90 grados. Antes de ellos podríamos ver también las señales a través de los elementos de los semiconductores. Se tiene la corriente del tiristor 1, observen de que es igual a la corriente del diodo 2, ¿no? Si observamos el circuito, corriente del tiristor 1 igual a la corriente del diodo 2 y la corriente del tiristor 3 igual a la corriente del diodo 4, ¿no? Segundo oscilograma, corriente del tiristor 3, cuarto oscilograma, corriente del diodo 4, son iguales, y es debido a que conducen simultáneamente en el semiciclo negativo, diodo 4 y tiristor 3. ¿Okay? Ahora sí podemos cambiar el ajuste del ángulo de disparo. Entonces recordemos que para cambiar el ángulo de disparo empleamos el phase delay. Entonces a este valor que en este momento tenemos que es 0, le debemos aumentar 90 grados, ¿no? Ya que este primer pulse generator va a conmutar al tiristor 1, que es el que va a conducir en el semiciclo positivo, y por lo tanto el delay es solamente 90 grados. 90 grados en una señal cíclica de 60 Hz es, o en cualquier señal cíclica, 90 grados corresponde a la cuarta parte del periodo. Entonces podríamos realizar lo siguiente: 1 dividido para 60 y ese valor dividirlo para 4. 1 sobre 60 sería el periodo y podríamos copiar este valor. Clic en aplicar, clic en OK, y nosotros debemos configurarlo también en el siguiente generador de pulso. Entonces, sin embargo, esa señal de 90 grados para el siguiente generador de pulso debe partir de 180 grados, es decir, 180 grados más 90 grados serían 270. Este valor que nosotros tenemos ya es 180 grados. Recordemos que esto era el periodo, ¿no? 1 sobre 60. Al dividirlo para 2 tenemos 180 grados, estaríamos disparando en 180 grados, y a eso deberíamos aumentarle 90 grados, ¿no? Que es lo que teníamos anteriormente. 90 grados es la cuarta parte de un periodo, ¿no? Entonces, de esta forma tendríamos la generación de los disparos para cada uno de los generadores de pulso. Podemos guardar, simular, ver los resultados, y es lo que se observa, ¿no? Entonces ahora
la corriente y el voltaje de salida parten del instante en el que el voltaje es máximo, el voltaje de alimentación es máximo. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería para una carga R, resistiva únicamente, ¿no? Veamos ahora el efecto para una carga RL. Podemos modificar este tipo de carga para que sea RL, inductancia 1 mH, corriente inicial del inductor 0, clic en aplicar, clic en OK, guardamos, simulamos. Vemos los resultados y bueno, debido a que la corriente es inductiva, se observa cierta ralentización en el instante en el que la corriente empieza a aumentar. Prácticamente no hay mucha diferencia. Se esperaría que luego del cruce por cero haya cierta corriente. Veamos qué ocurre cuando aumentamos la inductancia, por ejemplo, a 10 milihenries. Entonces aquí se ve el hecho de que ya hay carga inductiva, además de ello hay corriente continua, ¿no? En el instante que ocurre el disparo, la corriente empieza a aumentar. En el instante que se da el cruce por cero, veamos el cursor número 1, activamos el cursor. En ese instante se da el cruce por cero y empieza un nuevo ciclo. Existe corriente a través de la carga todavía, ¿no? Pero esa corriente ya no es provista como por la fuente. Observen que desde que empieza a circular corriente a través de la carga, por ejemplo en el semiciclo negativo, hasta cuando se da el cruce por cero, en ese instante la corriente es provista por la fuente. A partir del instante donde está ubicado el cursor en adelante, existe todavía circulación de corriente, pero ya no lo hace por la fuente, ¿no? La corriente de la fuente cae a cero. Por simplicidad vamos a analizar el primer periodo desde el instante en que se da el disparo, ¿okay? Luego de ello estamos con el cursor 2 en el cruce por cero, es decir, en 180 grados en el cruce por cero del primer ciclo. La corriente de la fuente se apagó, se anuló, ya no hay corriente a través de la fuente, ¿no? Pero la corriente de la carga sigue fluyendo hasta extinguirse. Veamos por quién puede circular la corriente de la carga. Entonces, estábamos en el instante en el cual la corriente, estábamos en el cruce por cero, ¿no? Y entonces había corriente a través de la carga, la fuente se había apagado y observemos que ya la corriente no puede fluir a través del diodo 2 porque la corriente debe extinguirse a través de la carga. Pero ¿por qué camino lo hace? Esa es la pregunta. La corriente sale de la carga diodo 2, a través de la fuente no lo puede hacer porque ya se apagó, ya no hay corriente a través de esta fuente en el instante del cruce por cero. Y entonces si la corriente no puede circular a través del diodo 2, debe hacerlo a través del diodo 4, ¿okay? A través del diodo 4 y a través del tiristor 1 que permanecía activado,
¿ok? Entonces luego del cruce por cero se forma un camino intrínseco de diodo de circulación a través de un diodo de paso libre intrínseco, lo corrijo, ¿no? Entonces que estaría conformado por el tiristor 1 y el diodo 4. Entonces en este instante, luego del cruce por cero, la corriente de la carga no circula a través de la fuente y lo hace a través del tiristor 1, ya que esta es la corriente del tiristor 1, en el tercer oscilograma la señal amarilla, y lo hace a través del diodo D4. Entonces si nosotros observamos la corriente del diodo D4, es la que tenemos aquí, que sería el último oscilograma. Observen de que la corriente a través tiristor 1, la corriente del tiristor 1 es esta, ¿no? Ubiquémonos ubiquémonos en este punto, que es cuando la corriente, cuando ocurre el cruce por cero, ¿no? En el tercer oscilograma está la corriente del diodo 2. Entonces, tiristor 1 y diodo 2 están conduciendo desde este punto hasta este punto que ocurre el cruce por cero, ¿okay? Luego de ello, observen que la corriente del diodo 2 se hace cero también, ya no hay circulación de corriente a través del diodo 2 debido a que ocurrió el cruce por cero y la fuente ya ya no puede permitir la circulación, ya no hay circulación de corriente a través de la fuente tampoco, y entonces empieza la conducción a través del diodo D4. En el cuarto oscilograma tenemos la corriente del diodo D4, en el cuarto oscilograma de este segundo osciloscopio. Entonces es a través de ese diodo que circula la corriente de la carga luego del cruce por cero. Y si hacemos el análisis para el tiristor 3 y el diodo 4, que será en el siguiente semiciclo, ¿no? Es decir, en esta etapa de aquí, desde ahí cuando empieza la circulación de corriente a través del tiristor 3 y del diodo 4, oscilograma 2 y oscilograma 4, oscilograma 2, oscilograma 4, tiristor 3 y diodo 4, es una réplica del funcionamiento en el primer semiciclo, que ya lo analizamos. Entonces, en este instante, donde está ubicado el cursor 2, se da el cruce por cero, ¿no? El primer ciclo se extingue. Observen de que el cursor 2 está ubicado en 0,017 milisegundos, que equivale a 17 milisegundos, que es aproximadamente igual 16,67 milisegundos, que es un periodo, ¿no? Entonces depende de la precisión de la ubicación del cursor 2, ¿no? Es que tenemos mayor o menor precisión, ¿no? Pero en este caso esa referencia es suficiente, saber que el cursor 2 está ubicado al fin del primer ciclo, ¿no? Y entonces al fin del primer ciclo ocurre el cruce por cero, y en este instante, en ese instante que ocurre el cruce por cero, la corriente deja de fluir a través del diodo 4, y la única forma o el único paso de circulación de corriente para que se permita la continuidad de la circulación de corriente de la carga es a través del diodo 2. Entonces, en el cruce por cero, el diodo 2, que se ubica en el tercer oscilograma de este osciloscopio,
debe empezar su conducción. Y aquí se observa, ¿no?, en este intervalo de aquí, que es cuando conduce el diodo número 2, ¿okay?, en el tercer oscilograma. Entonces, ¿qué es lo que se nota en este caso? De que en un rectificador, en este tipo de rectificador semicontrolado, no necesitamos un diodo de paso libre adicional, que era lo que nosotros hacíamos anteriormente. Por ejemplo, en el rectificador de media onda, nosotros colocábamos un diodo en antiparalelo con la carga para tener el diodo de paso libre y permitir la extinción de la corriente a través de él. Bueno, en general, ¿qué es lo que permite un diodo de paso libre? Que el valor promedio del voltaje de salida aumente, ¿no? Y eso nos conviene, ya que podemos tener un mayor rango de variación del voltaje de salida, y si eso lo traducimos a una aplicación de un motor DC, lo que tendremos es un mayor rango de variación de velocidad del motor DC. Por eso es que hay implementaciones de drive DC con rectificadores semicontrolados, ¿no? Y bueno, luego nos haría falta añadir la FEM. Entonces buscamos la fuente de alimentación en sources, DC sources, perdón, lo hacemos en Simscape, Power Systems, Electrical Sources, DC Source, y aquí agregamos la FEM la FEM. Entonces configuramos la FEM al valor que nos sugiere la guía, que era de 50 voltios. Guardamos y simulamos, ¿no? Quizás podríamos simular menos periodos. Y vemos, escalamos las señales. Tenemos en este instante el voltaje de salida, ¿no? Si ustedes recuerdan, el rectificador de media onda controlado con diodo de paso libre y FEM, si analizamos un primer ciclo, es decir, donde está ubicado el cursor 1 al cursor 2, donde se da el cruce por cero en este instante de aquí, ¿no? O en general, bueno, si analizamos este ciclo, la forma de onda será similar, ¿no? Podríamos incluso analizar menos ciclos, bastarían 2 ciclos. 4. Bueno, entonces aquí podemos apreciarlo mejor. Tenemos el instante en el que bueno, disparamos en 90 grados. Antes de ello, es decir, en este periodo de aquí, donde está el cursor 1 hasta el cursor 2, no hay circulación de corriente porque no he disparado, no he enviado una señal de disparo, y por lo tanto, si no hay corriente a través de la carga, el voltaje de salida será únicamente el voltaje de la FEM. Eso tiene sentido. Sigamos analizando. Podemos cerrar este osciloscopio, analizamos este de acá. Luego, en este instante de aquí hasta el cruce por cero, ya habíamos observado, bueno, que empieza la circulación de corriente, se da el cruce por cero, la corriente ya no fluye a través
diodo que inicialmente estaba conduciendo, que era el diodo 2, sino que lo hace a través del diodo 4. Recuerden que estamos en el semiciclo positivo, donde estaba conduciendo inicialmente tiristor 1 y diodo 2. Luego del cruce por 0 empieza la conducción del diodo 4, como vimos en la demostración anterior, para carga RL. En este instante de aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? La corriente se está extinguiendo, ¿no? Observen, corriente de salida se está extinguiendo a través de el tiristor 1, el diodo 4 y la carga. Por lo tanto, el voltaje de salida será la suma de los voltajes de activación del tiristor 1 y del diodo 4. El tiristor 1 tiene un voltaje de forward de 0.8 y el diodo 4 tendrá un voltaje de activación de 0.8. Por lo tanto, el voltaje de salida con este multímetro debe medir menos 1.6 voltios. Entonces, si nosotros ubicamos el cursor 1 en esa posición, pero para la medición de voltaje, ¿no? La de color azul, observamos de que el voltaje que se está midiendo es de menos 1.6, que corresponde a la suma de los dos voltajes de activación del tiristor 1 y del diodo de 4. Veamos la siguiente etapa. En esta etapa de aquí, bueno, se termina la circulación, la corriente se extingue. Observen dónde está ubicado el cursor 1, ¿no? En este oscilograma 2 se observa que en ese punto la corriente se extingue y aparece en este intervalo de aquí, donde están los cursores 1 y 2, el voltaje de salida. Entonces ubicamos el cursor 2 en este punto, y en el cursor 2 nos indica de que se está midiendo 5 por 10 a la 1. 5 por 10 equivale a 50, es decir, el voltaje de la FEM. Y de esta forma se comprueba el funcionamiento para carga RL con FEM. Observen también que en este intervalo, en el primer semiciclo, la corriente sale, ya que es positiva, y en el siguiente semiciclo, ¿no? Un semiciclo está definido, por ejemplo, el primer semiciclo, el positivo, está definido en ese intervalo, ¿no? Donde están los cursores 1 y 2. Observen la señal amarilla en el primer oscilograma, que es el voltaje de alimentación. Ese sería el primer semiciclo, y el siguiente, que es el semiciclo positivo, y el semiciclo negativo está definido en este intervalo, desde 180 grados, es decir, en el cruce por 0, donde está el cursor 1 en el oscilograma 1, hasta el 360 grados, ¿no? Al fin del primer ciclo, ¿no? Ese sería el semiciclo negativo. Y en ese semiciclo negativo, observen ahora el oscilograma 4, acá la corriente es negativa, la corriente de la fuente es negativa, con lo cual la corriente está saliendo por la terminal inferior. Y bueno, esa sería la simulación e implementación para el rectificador monofásico de onda completa semicontrolado. Les animo a que guarden este archivo, ya que para la siguiente simulación que implementaremos el rectificador de monofásico de onda completa totalmente controlado, nos basaremos en este circuito, y lo que realizaremos es reemplazar los diodos por tiristores y bueno, nuevos generadores de pulso, ¿no? Que básicamente serán los mismos que tenemos aquí, pero para disparar a estos dos semiconductores con este pulso, con este generador de pulso, y a estos dos semiconductores con este generador de pulso. Eso lo haremos para el siguiente video. Entonces, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Muchas gracias.